Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de apoyo del Renacer Físico de este mes, en el cual vamos a hablar sobre el vacío interior, qué significa a nivel evolutivo en nuestro camino espiritual, en la realidad del corazón, de qué manera nos influye en el día a día, cuál es su papel y sobre todo las maneras más habituales en las que podemos reconocer este vacío. Pero como siempre, antes de comenzar, nos tomamos unos minutos para volver, para sentar nuestra conciencia en el corazón. El primer paso, como decimos al principio de Renacer Físico, siempre es regresar al cuerpo, ir de lo externo a lo interno. Entonces comienza por aquí. Primero, hazte consciente de lo que te rodea, de lo que hay fuera de ti. Puedes mirar a tu alrededor. Y ahora regresa. Hazte consciente de aquel que observa. ¿Quién está mirando? Y cierra tus ojos. Y de nuevo concentra ahora tus sentidos en el exterior, en el sonido. Escucha los sonidos que ocurren a tu alrededor. Y úsalos para centrar en ti tu atención. No te centres en un sonido en particular, sino que desde tu centro escuchas todos los sonidos. Utilizas los estímulos, las cosas que ocurren a tu alrededor, para volver. Y hazte consciente de aquel que escucha. ¿Quién escucha? Y ahora lleva tus sentidos un poquito más allá. Siente el espacio a tu alrededor, el espacio más allá de tu piel. Y pregúntate, ¿quién percibe? ¿Quién es aquel que siente? Y poco a poco lleva esa atención al espacio al interior del cuerpo. Siente tu cuerpo y habítalo. El cuerpo es tu vasija, el vehículo de tu existencia. Pero, ¿quién es el habitante? ¿Quién habita el cuerpo? Y presta atención al movimiento de la respiración. Como si pudieras asentar ahí tu mente en el fluir del aire, dentro y fuera de ti. Cuando hacemos esto, podemos observar cómo el cuerpo se relaja.
Es importante no poner presión ni tensión en las sensaciones. Sin esfuerzo, observa y siente con levedad, captando todo lo que ocurre. Y lentamente lleva tus sentidos al espacio, al interior del cuerpo, del pecho, al centro mismo, en el corazón, y descansa ahí. Como si pudieras soltar y reposar todo aquello que te pesa en tu día a día. Como si pudieras abandonarte. Y permite que el espacio vacío del corazón disuelva todo aquello que te preocupa, tus problemas, tus malestares. Deja que se diluyan en este lugar. Y observa qué sientes cuando estas tensiones se diluyen, qué emerge. Y uno puede profundizar en el espacio vacío, casi como si uno se dejara caer más y más profundo dentro del propio corazón. No puede ir más adentro. Y es desde este lugar donde vamos a dar y recibir la clase, observar los aspectos de la clase. Exhala lentamente por la boca una sola vez y permanece en este estado, con los ojos cerrados, mientras escuchas este breve texto de Jiddu Krishnamurti, que dijo: la mayoría de nosotros quiere tener la mente continuamente ocupada, para que así no podamos vernos como realmente somos. Tenemos miedo de vaciarnos. Tememos mirar nuestros miedos. Meditar es purgar la mente de su actividad centrada en sí misma. Y si has llegado tan lejos en la meditación, encontrarás que hay silencio, un vacío total. La mente no está contaminada por la sociedad, ya no está sujeta por más tiempo a ninguna influencia o presión de algún deseo. Está completamente sola, sin ser tocada. La mente es inocente. Entonces, está la posibilidad para que nazca aquello que es sin tiempo y eterno. Todo este proceso es meditación. Poco a poco podemos ir regresando, abriendo los ojos. He elegido este texto de Jiddu Krishnamurti, que habla del vacío y del vacío mental y del silencio y el espacio vacío que uno siente cuando profundiza la meditación, para que veamos que hay distintos tipos de vacío. Este es un vacío que
en el cual vamos profundizando a lo largo de los distintos renaceres, de los distintos cursos, pero hay un vacío primario o anterior o más común, que es el vacío existencial, que es a lo que vamos a dedicar la clase de hoy. Anteriormente hemos visto una parte importante de las resistencias internas con las excusas. Aún quedan bastantes por ver, identificar muchas de estas excusas, pero hoy vamos a hablar sobre el vacío y su relación con el camino del corazón. Hay otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, las crisis de sentido, pero en eso hablaremos en otras ocasiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos reconocer este vacío. ¿Es algo que tiene todo el mundo o que experimentamos todos o que solo unos pocos lo sienten? Entonces, antes de ver qué es exactamente, vamos a aprender a reconocer las maneras en que de un modo, sobre todo inconsciente, nos estamos relacionando con él, aún sin saberlo. La manera más fácil de reconocer este vacío es a través de los hábitos, de las acciones que tomamos para dos cosas principalmente. La primera es huir o escapar del vacío. Y la segunda es intentar llenarlo. Eso es lo que solemos hacer a un nivel sobre todo inconsciente, y veremos que muchas de nuestras acciones cotidianas pueden ir orientadas en este sentido: huir del vacío, escapar del vacío, intentar llenarlo. Lo más habitual es huir, escapar del vacío. Y para ello el ser humano tiene muchas estrategias. En la actualidad, a nivel, podemos decir, cultural, lo consigue a través de la autoconfusión. ¿Esto qué quiere decir? Que introducimos confusión en nuestras vidas, es lo mismo que mirar hacia otro lado. Es decir, ya no veo, ya no siento el vacío, entonces pues ya no me tengo que ocupar de él. Esta es una manera habitual. Y la manera en la que lo hacemos en la cultura occidental es invirtiendo los valores esenciales y el sentido común. Por ejemplo, hay una inversión de valores en el concepto de placer. En vez de el placer por vivir, uno lo convierte en vivir para el placer. Ahí hay una confusión. Y eso es esa inversión de valores es una manera en la que nosotros nos perdemos y huimos de lo que está ocurriendo en nuestro presente, para no tener que mirar a los ojos a ese vacío o tener que experimentar o sentirlo. Hay confusión también respecto a la comida. Uno necesita comer para vivir, pero en vez de eso lo invertimos y pasamos a vivir para comer. O con el trabajo, en vez de trabajar para vivir, muchas personas ahora viven solo para trabajar. Hay una inversión muy fuerte de estos valores básicos, ¿no? Y al traer esta gran confusión a nuestras vidas, lo que creamos sobre todo es una dispersión mental. Nos obnubilan, nos enturbian la mente y las percepciones. ¿Por qué? Porque de esa manera uno no tiene que ocuparse de lo que está sintiendo, de ese vacío interior, ¿no? En pocas palabras, ocupamos nuestra vida como una manera de insensibilizarnos, de huir de ese sentimiento de vacío. La medicina para esto es, como decía Séneca: no vivas como si fueras a vivir 10.000 años. No pospongas el presente, no dejes de vivir ahora, no huyas, ¿no? Vuelve. Pero bueno, de esto iremos hablando más adelante. Vamos a seguir viendo más estrategias, porque estas son las más comunes, ¿no? Esta confusión en la que hemos creado nuestra vida, esta confusión de valores. Pero hay muchas maneras sutiles de huir. Y una estrategia muy sutil son los cambios. Esperamos o buscamos que un cambio lo resuelva todo, que resuelva todos nuestros problemas, entre ellos que resuelva el vacío. Por ejemplo, conseguir algo que ahora no tengo. Eso puede ser un cambio. Digo, cuando tenga esto, o cuando pueda obtener esto, o comprar aquello, esto que creo que realmente necesito, entonces todo irá bien. O cuando me promocionen en el trabajo, o cuando encuentre trabajo, o cuando me mude a un lugar que sea propicio para lo que yo creo que necesito, o más adecuado, o más en la naturaleza, más silencioso.
o cuando encuentre a la persona adecuada, o cuando mi pareja y yo tengamos un hijo. Entonces nuestros problemas de relación se resuelven por arte de magia, por arte de ese cambio. El desenlace es que no se resuelve. Es decir, esperamos que un cambio de situación implique que ciertas cosas que estamos viviendo o experimentando en nuestro presente no nos sigan a la siguiente etapa. Es decir, que con el cambio, estas cosas que nos molestan, entre ellas ese sentimiento de vacío, pues desaparezcan. El vacío es una de esas cosas. Cuando me vaya de esta ciudad, el vacío se quedará aquí, ¿no? Pensamos. Pero cuando uno viaja, pues uno viaja consigo mismo y la mochila que lleva puesta, pues uno no importa dónde esté, la sigue llevando. Entonces, ¿cuál es la confusión con los cambios? Que también hay confusión en esto, que pensamos que un cambio externo es global y afecta a todos los niveles de nuestra vida. Pero un cambio que es puramente externo, cuando no va acompañado de un proceso personal, íntimo, o si lo prefieres interno o profundo, este cambio externo solo roza la superficie. Lo importante, lo que realmente provoca cambios, eso está en el fondo, eso está en lo profundo. Como la práctica de respiración global que vemos en Renacer Físico, y vemos que hay distintos niveles de respiración y uno va hasta tocar la base, hasta tocar el fondo. Pues lo mismo con el vacío, tenemos que ir hasta el fondo para mirar a los ojos a ese vacío. Pero ¿qué ocurre? Que esto nos asusta. Y entonces decidimos mirar para otro lado y anhelamos estos cambios. Ponemos nuestra esperanza en cambios que aún no se ha producido. Y decimos eso, ¿no? Entonces todo estará bien, entonces este sentimiento desaparecerá, pero no lo hace, porque forma parte de nosotros a un nivel más profundo. Y con estos cambios solo rascamos lo que es la superficie. Estos serían una de las estrategias sutiles más comunes, que es la de esperar que algo cambie, que algo externo cambie y nos resuelva todo. Vamos a tomarnos un minuto de silenciosa reflexión. Cierra tus ojos y centra tu conciencia en el corazón. Y ábrete a conocer y percibir de qué maneras huyes o has huido del vacío interior. Vamos a dejar un minuto para abrirnos a este conocimiento interno. Bien, ahora dejamos unos segundos para que puedas anotar, si quieres, si así lo sientes, aquello que has percibido. Si hay algún conocimiento interno, alguna información que sientas que es útil, bueno, recomiendo que lo anotes.
Bueno, ¿y qué es lo que ocurre cuando la huida no es suficiente? ¿Qué hacemos? Cuando intento mirar para otro lado, pero cada mañana me despierto y el vacío está ahí, a mi lado. La siguiente estrategia, como decíamos antes, para evitar ese contacto con el vacío es casi más común que el huir de él, que es intentar llenarlo, ¿no? Uno siente un momento de incomodidad, que suele ser de incómoda soledad, aunque haya personas a tu alrededor, y entonces corremos a ocuparlo, a tapar ese vacío. ¿Y cómo lo tapamos? Bueno, aquí tenemos un gran arsenal de distintas estrategias. Maneras comunes, otras que son menos obvias. Las más comunes pues son a través del ocio, a través de la televisión, de leer, de la lectura, hoy en día del teléfono móvil. En el momento que uno siente cierta incomodidad, lo puede observar. Hay personas que se lanzan inmediatamente al teléfono móvil, aunque no tengan nada que consultar o que usar. Uno inmediatamente echa mano del teléfono, o incluso también puede ser con un hobby, con una actividad que nos gusta y nos volcamos en ella. Muchas veces de fondo, si uno mira atentamente, verá que el hobby nació como una excusa también para intentar tapar y llenar este vacío. También buscamos llenarlo a través de los sentidos. Aquí tenemos, por ejemplo, la comida, de nuevo, o los viajes. En realidad se trata de lo nuevo, las endorfinas de lo nuevo. Necesitamos aspectos nuevos todo el tiempo, ¿no? Y esto pues, puede estar relacionado con cualquier cosa, ¿no? Nuevos lugares que conocer, nuevas relaciones, nuevos objetos. En definitiva, sería nuevas experiencias. El problema con esto es que cuando uno necesita estas nuevas experiencias para tapar el vacío, cada vez necesita que estas experiencias tengan una mayor intensidad. Por ejemplo, al principio te vale con irte a Roma un fin de semana, o a París, o a donde sea, pero luego uno acaba haciendo ayahuasca en una selva, o tirándose de paracaídas de un avión, o subiendo el Everest, por ejemplo, ¿no? Es que está muy de moda. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta química interna, esta química placentera del cerebro que genera estas endorfinas cada vez que experimentamos algo nuevo, poco a poco se va estabilizando, se equilibra. Y entonces uno necesita experiencias cada vez más fuertes que generen y segreguen esta química cerebral cada vez más intensas, ¿no? Esta es una estrategia muy, muy común también, la búsqueda de lo nuevo. Pero también las hay más sutiles, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto espiritual. A esto lo podemos llamar el consumismo espiritual, ¿no? Hoy hago un nuevo curso, mañana otro, mañana pruebo otro método, al siguiente hago una formación de no sé qué, y durante un tiempo estoy sostenido de nuevo por esta sensación placentera que existe de lo nuevo. Pero como veíamos ahora, con el tiempo esto se vuelve insuficiente, ¿no? Uno cae en la trampa y cada vez necesita más enseñanzas, más cursos, y sin darnos cuenta, pues nos hemos convertido en un consumidor ya no de aspectos materiales o de experiencias, sino en un consumidor de enseñanzas, en un consumidor espiritual, ¿no? Por ejemplo, hoy en día entramos en una plataforma de vídeos como puede ser YouTube y consumimos vídeos. Vemos vídeos de un maestro, de este, de aquel, vemos charlas, conferencias, y la línea es muy delgada, ¿no? Hay que estar alerta en esto porque el estudio, la reflexión y el análisis de las enseñanzas es un aspecto importante del camino espiritual. El problema es cuando paso de una cosa a otra y simplemente consumo enseñanzas. Y uso esas enseñanzas como una necesidad para tener un instante de calma. Pero cuando se acaba el vídeo o se acaba esa charla, esa calma fugaz desaparece y entonces necesito ver otro y después otro.
Y cuando no puedo consumir esas enseñanzas, como con cualquier otra adicción, lo puedo ver desde este lugar, me siento en desequilibrio. Aparece el enfado, la frustración. Entonces estoy usando esos aspectos ya no materiales como una manera de sostener esa química de lo nuevo. Y ocurre lo mismo con los cursos. Recuerdo que hace años yo pasé por esta misma experiencia, ¿no? Empecé de muy jovencito a interesarme por la temática del desarrollo espiritual, la sanación, y en aquel tiempo en España no había mucho o casi nada, y mi primer contacto pues, fue en Alemania. ¿Qué pasó? Que con el tiempo pues, a España fueron llegando distintas disciplinas, profesores, técnicas, y claro, pues hoy hacía un curso de masaje metamórfico, por ejemplo, y al otro día de osteopatía visceral, y al otro de auriculomedicina, al otro me hacía una formación de introducción al yoga, al otro de geometría sagrada, que como me gustó, al siguiente fin de semana hice el mismo curso de geometría sagrada, pero en otra ciudad. Esto es cierto. Ahora, si me preguntas por auriculomedicina, que hice tres cursos, 3 formaciones al respecto, pues prácticamente no te puedo decir nada, porque casi no recuerdo una palabra. Esto es importante, ¿no? El pozo o la huella que deja algo en ti cuando tu conciencia no está ahí, sino que estás en ese trance de consumir, por llamarlo de alguna manera, el efecto placentero de lo nuevo, el pozo que queda en ti, iba a decir superficial, pero no es cierto, sino que es un hondo sentimiento de vacío, porque es eso que ya sentías antes, ese vacío que no solo no has logrado llenarlo, sino que es más profundo o más intenso, ¿no? ¿Qué ocurre cuando uno va de un curso a otro, de una enseñanza a otra? Pues que no hay implicación, no hay cambio, y entonces al no haber implicación y no haber la apertura al cambio, no puede haber una transformación real. Y es que en el fondo, pues uno no está buscando en ese momento formarse o aprender desde el entusiasmo, sino que llega un punto en el que uno simplemente desea ocupar su mente, ocuparla con información, agotarse. Porque cuando uno está exhausto, cuando uno está agotado, pues así no tiene que mirar ese vacío. Así que es importante que uno ha de estar alerta también respecto a esto, ¿no? No es importante que hagas 275 cursos de meditación. Lo importante es que, aunque hagas un solo curso de meditación o hagas 2 o lo que sea, lo importante es que la meditación forme parte integral de tu vida. O si haces un curso, que ese curso, que eso que aprendes, que esa enseñanza forme parte integral de tu vida. Que lleves la meditación, en este caso que hablábamos, la lleves a tu vida, en tu trabajo. ¿Cómo puedo incorporar la meditación en mi trabajo? ¿Cómo puedo estar más presente? En mis relaciones, en mi manera de comunicarme con las personas, por ejemplo. ¿Cómo puedo llevar eso? Lo importante es que lo que uno aprenda esté vivo, que tus experiencias sean vivas y no se queden en el reino de la mente, o peor aún en las endorfinas del cerebro. Que uno lo pueda traer a su vida y abrir a la puerta a que esa enseñanza sea fuente de transformación, de cambio, a través de ponerla en práctica. No, eso es... Perdón. De eso se trata todo esto. Entonces ahí tenemos una estrategia sutil que tiene que ver con lo espiritual, en el que uno puede caer, ¿no? Es fácil caer. Otra estrategia sutil son los propósitos o las metas. Nos marcamos un objetivo lejano, he de conseguir esto. Y cuando llegue allí, entonces me sentiré realizado, pleno, satisfecho, etc. La ilusión, este sentido de ilusión, es la misma que aquel que piensa en llenar su vacío desde un ámbito o plano material.
¿no? Si este dice, cuando tenga un Ferrari o un yate o una mansión, lo habré conseguido y me sentiré lleno. El otro dice, cuando alcance esta meta o esta otra, me sentiré pleno y lleno. Y durante ese tiempo, lo cierto es que con toda la energía que uno involucra en conseguir esas metas, el vacío parece como acallarse. Pero ¿qué ocurre? Que entonces uno alcanza esa meta que tanto luchó por conseguir, uno tiene en su mano eso por lo que luchó, y entonces el vacío te toca en el hombro, ¿no? Y te dice, hola, aquí estoy, ¿no te has dado cuenta de que caminé contigo todo este tiempo? Y el vacío, pues no se ha ido, ¿no? Incluso las metas pues pueden ser elevadas, pueden ser espirituales, o incluso uno puede intentar llenar su vacío a través del servicio. Sirvo a otros, sirvo a otra persona, o un grupo, lo que sea, y me siento bien durante un tiempo. Pero siempre que use el servicio o una meta elevada como una forma de escapar o llenar mi vacío, este va a seguir ahí. Uno ha de ser consciente también de estas pequeñas trampas del ego, ¿no? Que no por muy elevada que sea una meta, observa primero desde dónde nace. Si surge o emerge de lo más profundo de ti, del corazón, ¿no? Pues adelante, ¿no? O si surge desde la creencia de que como es una meta elevada, espiritual y demás, es decir, si viene desde el reino de la mente, desde un deseo de aparentar o del sentimiento de satisfacción de cuando uno sirve y ayuda a los demás, que es fantástico, por supuesto, a no ser que lo único que haya en ese servicio pues sea la búsqueda de satisfacción personal o el colocarnos la medallita, ¿no? En vez de ir a Roma, pues me voy al ashram de tal maestro en la India y mis vacaciones, pues me dedico a alimentar a las personas muy pobres de allí, ¿no? Y la motivación real no es el servicio, sino es el contar lo que he hecho, ¿no? Miradme, aquí estoy yo, el humilde, dando de comer a otros, ¿no? Entonces, esa es una trampa del ego, ¿no? Como decía Jesús, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Que la recompensa de lo que haces o no haces está en la misma acción, en el mismo hacer, ¿no? Porque la acción surge desde la conciencia y el corazón, ¿no? Pero siempre que esté ese otro aspecto, lo que es la búsqueda de la pura satisfacción personal o el aparentar o el dar una imagen concreta, entonces lo que estamos haciendo es tapar, lo que estamos haciendo es no querer mirar más allá, más profundo, ¿no? Y tenemos otras formas también comunes de llenar el vacío. Una muy común y que la podemos denominar sutil porque no solemos darnos cuenta de ello, y es el estrés, ¿no? Correr y correr a todos sitios, ¿no? Podemos utilizar nuestra vida de responsabilidades, llenar nuestra vida de muchas responsabilidades como una manera de tapar un sentimiento de vacío, ¿no? No sé si has visto, por ejemplo, que hay niños que tienen 1000 clases extraescolares y cómo los padres pues, tienen que hacer malabares para ir de un lado a otro, recogerles, llevarles, recogerles, llevarles. Y aquí entonces entra la señora resistencia que llamamos, con su excusa favorita, no tengo tiempo, que ya comentamos el mes pasado, ¿no? Esta es una estrategia, ¿no? Como muchos padres pueden usar esa estrategia de no tengo tiempo, como se puede utilizar a los niños y a un sentido de responsabilidad para evitar mirar la propia vida. Hay muchas estrategias, ¿no? Estas son solo algunas, pero son muy interesantes, como la del consumismo espiritual, para poder estar alerta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver a hacer esa breve práctica de antes. Cierra un momento tus ojos
y vuelve. Regresa a ti, desciende tus sentidos que han estado ahora escuchando y llévalos desde la cabeza al corazón. Y ábrete a conocer de qué maneras llenas o intentas llenar el vacío. Vamos a dar unos segundos para que puedas profundizar en ello. Y dejamos también unos segundos por si quieres anotar tus impresiones. Bueno, cuando uno se abre a percibir y sentir es muy interesante porque puede darse cuenta de hábitos normales y corrientes, por supuesto socialmente aceptados, y cómo usamos nuestra cotidianidad para huir, como decíamos al principio, o para tapar, para llenar el sentimiento de vacío, ¿no? Pues vamos a intentar ahora comprender un poquito qué es el vacío, ¿no? Entonces, escapamos o intentamos llenar ese vacío, pero nos falta comprender algo esencial, ¿no? Y es que la única manera de llenar el vacío es que uno debe primero vaciarse de todas las cosas con las que lo ha intentado llenar, ¿no? Es una de esas bonitas paradojas, ¿no? Para llenar el vacío, primero hay que vaciarse. Y luego ya, en segundo lugar, mirar el vacío, ¿no? ¿Qué es el vacío? ¿Qué implica, ¿no? Sería desde nuestra perspectiva occidental el camino hacia relacionarnos con este sentimiento, con el vacío. ¿Y qué es? ¿Qué es el vacío? El vacío lo podríamos definir como una sensación muy clara, ¿no? De no estoy completo, o hay algo que falla, o hay algo que falta. Nuestra vida está incompleta, nos falta algo, y esa suele ser una sensación muy clara que uno suele tener, ¿no? Otras sensaciones que suelen acompañar el vacío son la tristeza, un sentimiento de tristeza perenne o de melancolía que te acompaña, que está ahí siempre y que uno no, cuyo origen pues uno no sabe definir, ¿no? ¿Cuándo empezó esta tristeza? Pues no lo sé, ¿no? Parece que llevará conmigo desde siempre, ¿no? Desde que uno tiene memoria. Es muy común. También se puede percibir como la necesidad profunda de sentir algo, la necesidad de sentir. Por eso esa búsqueda de experiencias cada vez más intensas que nos hagan sentir, ¿no? Y a veces uno también lo puede percibir como desesperanza incluso, ¿no? Que no es más que un anhelo de amor, de sentimiento básico de nuestra humanidad, un anhelo de sentido, de darle un sentido y un propósito a nuestra vida, de saber por qué y para qué, y de ser amado.
¿no? Por eso muchas personas esperan que sea el otro, como la pareja, por ejemplo, quien les llene ese vacío, ¿no? Y cuando seguimos teniendo ese vacío, pues se lo echamos en cara al otro, ¿no? En definitiva, el vacío es la sensación o la percepción de que algo falta o algo falla. Falta algo, ¿no? ¿Y qué falta? ¿Qué creéis que falta, no? Pues falta uno mismo. A mi vida le falto yo. La vida está vacía de nuestra presencia, de lo que somos, de quién somos. Y por eso uno puede sentir este vacío como un agujero negro, ¿no? Como un hueco o un auténtico agujero negro que tira de ti, de uno hacia adentro, de vuelta a uno, de regreso. Y al sentir ese tirón, no solo ya el sentimiento de tristeza o de melancolía o de que, no, sentimos que la vida nos lleva hacia un lugar desconocido. Sentimos una fuerza de atracción y ese tirón o esa fuerza nos asusta. Entonces o huimos o intentamos mirar hacia otro lado o intentamos taparla, ¿no? Aquí es lo que llamamos el despertar espiritual en muchos casos. Cuando uno se da cuenta de este vacío conscientemente, ¿no? Una vez y una segunda vez, de alguna manera uno empieza a despertar a ese sentimiento y aquí se inicia una búsqueda, ya no de taparlo, sino de comprenderlo, ¿no? Uno empieza a buscar el sentido de este vacío, ¿no? No entendemos por qué está ahí y sentimos también la atracción perdón, de buscar. Sentimos esa fuerza o, o una motivación por buscar, por investigar, por explorar. Y es muy posible también que esta búsqueda se dé de manera inconsciente, ¿no? Y entonces es fácil perderse, ¿no? Que en vez de buscar comprensión, pues uno busque llenarlo y dejar de sentir ese vacío, porque a veces el vacío puede ser muy fuerte, sus sensaciones pueden ser muy poderosas o intensas, sobre todo cuando la vida se pone difícil, cuando tenemos retos y desafíos fuertes, en vez de, en vez de rendirnos y dejarnos caer hacia adentro por esa fuerza de atracción, pues huimos o buscamos formas de taparlo. Perdonad que me pica la garganta. Ay, perdona. Bueno, como decíamos, ¿no? Cuando la vida se pone difícil y uno siente esa fuerza y siente ese sentimiento de vacío, pues a uno le entran ganas de salir corriendo y eso es habitualmente lo que hacemos. Pero en un primer momento, esa sensación de hay algo que falta, cuando no se queda solo en un plano inconsciente, este vacío nos impulsa y nos motiva a buscar, a iniciar la vía espiritual, ¿no? Entonces, bueno, de una u otra manera todos, sin excepción, todo ser humano tiene este vacío, que es el anhelo de la vuelta a casa, ¿no? Y el sentimiento de que algo no encaja. Y por supuesto no encaja porque faltamos nosotros, como decíamos ahora, ¿no? Falta el ser, falta el auténtico yo. Y este sentimiento, pues es una fuerza atractora que tira de nosotros y al que llamábamos el mes pasado, ¿no? El llamado interior, ¿no? El corazón nos llama, el ser nos llama. Y el vacío tiene que ver con todo esto, ¿no? Y uno puede preguntarse, ¿no? Si es un llamado interior, ¿por qué huimos, ¿no? ¿Por qué intentamos cubrirlo o taparlo o mirar hacia otro lado, ¿no? Entonces, para eso
Primero hay que entender que el viaje espiritual, el viaje hacia el interior, es un viaje de liberación, en el que liberamos quien creemos ser, ¿no? En el que uno necesita liberarse para dejar espacio a quien somos en realidad, ¿no? Es un viaje de revelación. Pues soltamos y dejamos caer todo lo que no somos. Y la mayoría no está dispuesta a liberarse de aquel que creen que es su auténtica identidad, ¿no? Podemos definir de otra manera, ¿no? El viaje espiritual es una muerte, podemos decir así. Y lo más importante es que morimos a nuestras experiencias, aquello a lo que quizá uno siente más apego, ¿no? Aquello a lo que vivió. Entonces, si tú miras tu vida atrás, hacia atrás, y te miras ahora, normalmente, pues uno puede decir, sí, mis experiencias, todo lo que he vivido, es lo que me ha formado o creado. Todo eso forma parte de mi identidad, de quién soy. Si no hubiera vivido a esto o aquello, si no hubiera vivido esas experiencias, sería una persona totalmente distinta. Y en esto entran en juego sobre todo las experiencias más intensas, las experiencias dolorosas, los traumas, las heridas, las decepciones, todo esto. Y todo eso, todas esas experiencias, conforman una imagen muy clara, ¿no? de quién soy, del yo. Pero solo eso es una imagen, ¿no? Y precisamente por eso, porque si uno hubiera vivido o experimentado otro tipo de cosas, esa imagen del yo sería totalmente distinto. Precisamente por eso uno puede decir, no soy mis experiencias, ¿no? Esto es un aspecto complejo que desarrollaremos en el renacer mental cuando veamos la imagen del yo y la identidad y de cómo la mente procesa lo que vive, cómo la mente inventa los recuerdos, cómo los modifica para adecuarlos a la manera en que la mente percibe el mundo y las experiencias, ¿no? Ahora no entraremos en eso, pero simplemente es decir esto, ¿no? Que algo tan cambiante, tan absolutamente cambiante como es la percepción de una experiencia, no puede definir tu auténtica naturaleza, ¿no? Porque aquello es intocable, ¿no? Aquello que está más allá de tu herencia, de quiénes han sido tus relaciones en esta vida, de las cosas que has experimentado, ¿no? Hay algo permanente, inalterable en ti, en todos y cada uno de nosotros, a lo que llamamos como, o definimos como simplemente ser, que nos llama de vuelta, ¿no? Entonces no es algo cambiante, no es una experiencia, no depende de lo externo o de una percepción interna modificada por la mente. Entonces hay algo permanente e inalterable. Y vamos de camino hacia ese encuentro con el ser, ¿no? O con lo que realmente somos. Y para ese encuentro nos vamos desprendiendo de todo lo que es falso. Y entre lo que es falso está la imagen del yo, la imagen que tengo de mí. Claro, pues morir a uno mismo, uno no suele estar dispuesto, ¿no? O mejor dicho, asusta. Tener que morir a la imagen de uno mismo asusta. Y esto es lo que suele llevar a la huida, ¿no? Que curiosamente es otra de esas paradojas vitales, ¿no? Porque cuando uno huye, está huyendo de sí mismo. Entonces, ¿cómo, no? ¿Por qué? ¿Por qué huimos? Primeramente por miedo, nos asusta. Y segundo, porque estamos programados. Es la programación de la que hablamos en el renacer físico, en las enseñanzas. Nos hemos programado tanto tiempo para huir o llenar o ocupar nuestra vida, que ese programa, que al principio se crea o surge como un método de supervivencia, se activa y caemos en los mismos hábitos y en las mismas rutinas, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos programados para huir de lo profundo. Y tercero, las resistencias internas.
la señora resistencia con su arsenal de excusas. Todas estas cosas, el miedo, las resistencias, los patrones, la programación, todo esto confronta con el llamado interior, con la llamada del ser. Y entonces hace que avancemos a trompicones, o que perdamos la senda, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, llegamos ya un poquito al final. Este vacío. Bueno, hablaremos más del vacío y de las crisis de sentido en otras clases, ¿no? Pero la pregunta que surge ahora, o supongo que te surgirá si estás escuchando esto, es si el vacío desaparece alguna vez. Yo me lo pregunté durante muchos años, ¿no? Porque a veces uno parece que lo deja de sentir y piensa, ya está, por fin desapareció. Pero no, ahí seguía, ¿no? Cuando lo nuevo o lo que fuera, ¿no?, se estabiliza, como decíamos antes, el vacío pues regresaba, ¿no? Cuando inicié conscientemente mi camino al corazón, sentí que este vacío se disolvía, por fin, ¿no? Sentí que ya estaba en mi senda, en la mía, y que el vacío, date cuenta que el vacío no deja de ser otra cosa que ese tirón, ¿no? Entonces, cuando uno ya está en la senda, en su propia senda, ese tirón ya no es necesario. Y cuando uno encuentra su propio camino, su camino a la verdad, que como decía Krishnamurti, la verdad es una tierra sin senderos, uno ha de encontrar su propio sendero a la verdad. Cuando uno encuentra esa senda, uno puede sentir cómo ese vacío se disuelve. Y entonces ya conscientemente uno empieza a recorrer el camino de vuelta, ¿no? Uno puede seguir perdiéndose. Eso forma parte del viaje. Uno tiene que confrontar las resistencias, uno tiene que seguir liberando los programas, los patrones, el miedo, los hábitos nocivos. Y a veces uno flaquea, ¿no? Pero si flaqueas en ocasiones, pues no te preocupes, ¿no? Porque no eres la única persona. Nos perdemos, sí. Pero cuanto uno más camina de vuelta, cuanto más cerca del corazón o del ser, antes vuelve uno a la senda, ¿no? Pues con más alegría, con más entusiasmo o con más calma o con más paz, uno enfrenta las dificultades desde otro lugar, ¿no? Pero es normal también. Entonces, bueno, concluyendo, para dar ya un poquito de causalidad circular a todo este tema del vacío que vemos hoy, el vacío nos dice que en la ecuación de la vida falta uno, falta el yo auténtico y real, no la imagen del ego. Cuando el vacío desaparece, uno sabe que encontró la senda. Y a veces uno ha de explorar profundamente, ¿no? Para darse cuenta de que ya llevaba en esa senda un tiempo, ¿no? Entonces uno mira hacia atrás y lo ve, ¿no? Con claridad. Dicen, vaya, este camino que empecé hace 5, 10, 20, 30 años, cuando fui a la consulta de no sé quién, o cuando hice aquel curso de... Y uno ve cómo aquel camino, pues te trajo hasta aquí, ¿no? Y de pronto uno, al comprender esa realidad profunda, pues siente que el ahogo o la sensación de que me falta algo, que me falta el aire, o el vacío en el fondo del estómago, o la tristeza, esa tristeza que uno ni siquiera sabe poner en palabras, que no sabe ni de dónde viene, de pronto la tristeza ya no está. Pero, en cambio, cuando uno se pierde, se vuelve a perder, un atisbo de esa tristeza vuelve y te avisa, ¿no? Y te dice, oye, que eso que buscas, el amor de tu vida, por decirlo de alguna manera, está por allí, ¿no?
y uno sabe que ya está en el camino y uno sabe que se encamina hacia sí mismo y hacia ningún otro lugar. Y este sentimiento, ya no de vacío, sino de tristeza, a lo mejor por haberse perdido, pues te ayuda a ponerte de nuevo en camino. Y uno vuelve. Y si te vuelves a perder, y si te vuelves a caer, y si las resistencias internas te ganan un día, o si ganaron ayer, pues hoy das 2 zancadas de más hacia ti, ¿no? Y uno regresa con energía redoblada, porque uno ya tiene claro el sendero, uno ya sabe hacia dónde va, uno ya sabe que viaja hacia su corazón. Y puede ser desde el camino que sea, pero uno ya sabe que está en camino y que va hacia sí mismo. Entonces, los retos y los desafíos de la vida ya se viven desde otro lugar. Y el viaje del ser o del corazón, como cada uno prefiera, pues para mí es el mismo camino, es ese viaje o es el viaje de morir en cada instante, para vivir cada instante en plenitud, completamente, ¿no? Y si te asalta el vacío, si lo sientes, pues conscientemente uno puede, o no nos queda otra que agradecer y atesorarlo, pues es la propia llamada, es la propia invitación a morir en este instante, ¿no? A renacer en este instante, porque si nos queda una enseñanza de todo este sentimiento de vacío y de que algo nos falta y de que algo no encaja, es que no se puede vivir de verdad sin morir antes a todo lo que es falso. Entonces, primero, morimos a todo aquello que es falso en nosotros para permitirnos vivir de verdad, ¿no? Y este es el papel que juega el vacío y lo importante que es a la hora de el camino espiritual o el camino del corazón, ¿no? Bueno, no sé si algunos de los que estáis tenéis alguna duda. Parece que no. Bueno, pues llevamos una horita de esta clase de apoyo. Vamos a hacer un par de prácticas cortas de meditaciones del corazón. Entonces, bueno, lo primero, ya sabes, colocarte en una postura cómoda. Cierra tus ojos y conecta con tu cuerpo. Habita ese vehículo que te dio la vida, esa vasija. Habita tu cuerpo. Y respira conscientemente. Y poco a poco, centra tu conciencia en el espacio en el centro de tu pecho. Asiéntate ahí, como si pudieras ser absorbido dentro del mismo corazón. Y asentado o anclado en este lugar, inhala normal y exhala lenta y largamente por la boca. Haz esto 3 veces.
y observa que te encuentras frente a un espejo. En el cristal, observa y percibe ahora la luz del sol proyectándose sobre ti y la sombra que genera tu cuerpo al tocar la luz. Ve y percibe la dirección de la luz y la dirección de la sombra. Exhala lentamente una vez. En el espejo, ve y siéntete a ti mismo teniendo las cualidades masculinas de la intensidad, la competitividad, asertividad y dominancia. Exhala lenta y largamente por la boca una sola vez. En el espejo, ve y siéntete a ti mismo teniendo las cualidades femeninas de vulnerabilidad, cooperación, cariño y atención. Y exhala lentamente una sola vez. En el espejo, ve, siente y percibe qué cualidades, masculinas o femeninas, sientes afinidad y por cuáles sientes rechazo. Exhala lentamente por la boca una vez. En el espejo, ve lo que ocurre cuando aceptas las cualidades que rechazabas. Exhala lentamente una vez. En el espejo, ve lo que ocurre cuando rechazas las cualidades hacia las que sentías afinidad. Exhala lenta y largamente por la boca una sola vez. En el espejo, ve lo que ocurre cuando aceptas todas y cada una de las cualidades, masculinas y femeninas, como parte de tu identidad. Exhala lentamente una sola vez. En el espejo, ve lo que ocurre cuando sueltas todas las cualidades y solo el vacío te define. ¿Qué queda en el espejo? ¿Quién eres? Exhala lenta y largamente por la boca una sola vez. Y cuando lo sientas adecuado, abre tus ojos.
Dejamos unos segunditos para que puedas anotar aquellas cosas que consideres importantes de esta pequeña práctica. Y vamos a hacer una práctica más, ya para despedir la clase, antes de despedirla. En esta vamos a utilizar la famosa oración de Francisco de Asís. Y el objetivo, hacia lo que nos vamos a abrir es ver lo que se percibe y lo que se siente cuando esas frases de esta oración de Francisco de Asís entran en resonancia con nuestro campo físico y emocional, ¿no? ¿Qué efecto tienen? ¿Qué se mueve en ti con cada oración? Así que bueno, adopta de nuevo tu postura, revísala. Te recuerdo brevemente, si estás en el suelo, pues cruza las piernas, la columna recta y al mismo tiempo relajada. Si estás en silla, incorpórate ligeramente hacia adelante para que la columna no esté en el respaldo. Los pies firmemente anclados en el suelo. Cierra tus ojos. La mejor manera de revisar, sentir y percibir que tu postura es adecuada es cerrar los ojos y llevar los sentidos hacia adentro. Y cuando hayas encontrado tu postura, descansa ahí. Descansa unos segundos en el espacio al interior, en el centro del centro de tu pecho, en el corazón, como si respiraras, ¿no? Directamente a través del corazón. E inhala normal y exhala lenta y largamente por la boca. Haz esto 3 veces. Ve, siente y conoce lo que significa en ti la oración: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Exhala lentamente una sola vez. Ve, siente y conoce lo que significa en ti la oración: Señor, donde haya odio, déjame sembrar amor. Exhala lentamente una vez. Que donde haya una herida, yo ponga el perdón. Exhala lentamente una vez. Que donde haya duda,
yo traiga confianza. Exhala lentamente una sola vez. Que donde haya desesperanza, yo lleve esperanza. Exhala lentamente una vez. Que allá donde haya tristeza, yo lleve alegría. Exhala lentamente una sola vez. Que donde haya oscuridad, yo ponga la luz. Inhala normal y exhala lenta y largamente por la boca 3 veces. Ve y siente, conoce lo que significa en ti, más allá de la apariencia, la verdad oculta me llama. Exhala lentamente una sola vez. Y ve delante de ti un sello sin grabar, sin marca alguna, y graba en él una imagen, la imagen de lo que quieres para ti en tu vida, tu máxima expresión, lo que nace de ti. Grábalo. Exhala lentamente una sola vez. Y ahora graba esta imagen en tu corazón y ve y siente lo que ocurre. Exhala lentamente una vez. Cuando estés listo o lista, puedes abrir tus ojos. Puedes tomar unos segundos si quieres anotar algunas de tus impresiones, de las cosas que has sentido con la oración de Francisco de Asís. Te lo repito brevemente por si quieres. La primera era: hazme un instrumento de tu paz. La segunda: donde haya odio, déjame sembrar amor. La tercera: sobre el perdón, que donde haya una herida yo ponga el perdón. La siguiente: que donde haya duda yo traiga confianza.
Donde haya desesperanza, yo lleve esperanza. Donde haya tristeza, yo lleve alegría. Y donde haya oscuridad, yo ponga la luz. Después había una expresión de Colette Abulcar, en esta parte de la práctica, que dice: más allá de la apariencia, la verdad oculta me llama. Y por último ya era el recoger todo esto y grabar en un sello la máxima expresión, lo que nacía para ti, para tu vida, y qué ocurría al grabar, al poner ese sello en contacto con el corazón, ¿no? Al grabar esa imagen en el corazón. Es una práctica interesante. Bueno, hasta aquí llega la clase de apoyo de este mes para el renacer físico, en el que hemos hablado sobre el vacío existencial. Seguiremos hablando de algunos aspectos interesantes, sobre todo para poder incorporarlos en nuestra vida diaria, ¿no? En poder captar esos detalles y no dejarnos perder, ¿no? O volver o regresar a nuestra senda de manera un poco más fácil. Espero que hayas disfrutado. Gracias a todos, a ti que escuchas ahí. Gracias por estar y por ser. Y seguimos en el camino. Muchas gracias.